Y NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Venezuela con Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, y también una de las personas quien aparece en la lista de 27 nombres que fue difundida por la ministra de Comunicación venezolana. Señora San Miguel, buenas noches. Gracias por atendernos en el informativo de NTN 24. Muchas gracias. Un placer conversar con ustedes. Muy bien, usted fue una de las personas que viajó, que salió de su país. Sin embargo, ¿cómo recibe que la ministra diga que usted no quiere a su país simplemente por haber viajado? Efectivamente, se trata nuevamente de una situación que demuestra claramente el estado de las garantías y derechos constitucionales de quienes somos vistos como opositores, críticos o disidentes en Venezuela. Creo que más allá de un error político en el que claramente incurre la ministra, porque, reitero, pone en evidencia la circunstancia de la discriminación política en Venezuela, está incurriendo la ministra en violación a la Constitución. Por lo menos 3 artículos estaría violando: el artículo que prohíbe la discriminación política en Venezuela, la libertad de tránsito, el derecho a la privacidad. Estaría incluyendo también la ministra en delitos de carácter penal. Cada una de las personas que allí aparecen o aparecemos, podríamos incluso intentar acciones de carácter penal por difamación e injuria u otras figuras o tipos penales que establecen sanciones muy graves para los funcionarios públicos que utilicen datos de carácter reservado para su propio beneficio o para hacer daño a otras personas. En el caso personal, además hay un agravante. En el año 2004 yo fui objeto de la utilización de la lista Tascón y hay un caso pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado deberá atender este año, pues fue admitido finalmente. Y debo recordarle a la ministra, por ejemplo, que en mi caso y el de mi hija menor de edad tenemos medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos son casos típicos de actos fascistas, de actos que son tipificados como de policía secreta, administrativa, que tratan a todo evento de amedrentar a los ciudadanos. Sí. Yo no ostento ningún cargo de elección popular, simplemente ejerzo las funciones de defensora de derechos humanos al frente de una ONG, con lo cual se agrava aún más la situación. Señora San Miguel, ¿esto evidencia una labor de seguimientos, de posible espionaje que estarían realizando contra personas, como usted lo decía, que son críticas del régimen actual, del gobierno de Nicolás Maduro? Esto ratifica exactamente esa línea. Ya en el pasado hemos visto cómo correos personales, cuentas de Twitter, han sido hackeadas indebidamente, así que las autoridades nacionales puedan intervenir. Hemos visto en el pasado cómo hemos sido difamados periodistas, defensores de derechos humanos, simplemente por ser críticos o disidentes. Y esto simplemente es un paso más en la línea política que enfrentaremos este año los venezolanos, haciendo extensible el poder del Estado que tiene en este momento el gobierno al controlar todos los poderes públicos y a sabiendas de que un tipo de acción en contra de este comportamiento tiene poca viabilidad en el plano interno. No obstante, hay instancias internacionales a las cuales informaremos de esto en el término de la distancia, y comités de Naciones Unidas que estamos seguros manifestarán su solidaridad frente a comportamientos completamente antidemocráticos y violatorios de derechos humanos como los que evidentemente ha incurrido esta ministra de Información en Venezuela. Sí, señora San Miguel, y en cuanto a las acciones legales dentro del país, ¿considera usted que responderá la justicia efectivamente teniendo en cuenta reiteradas denuncias de falta de independencia en los poderes del Estado venezolano? La falta de confianza en la independencia de poderes públicos y de la autonomía de estos no nos debe menoscabar a los ciudadanos del ejercicio debido de estas instancias, porque al intentar las causas a que haya lugar,
y para el caso de no ser tomadas en cuenta, esto ratificaría el estado crítico de la democracia, el estado menguado de la situación de derechos humanos que en Venezuela existe, de manera que no podemos claudicar de ningún punto de vista a ejercer las acciones que nos garantiza la Constitución. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos atendido desde Venezuela. Un placer para mí. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de la elección contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, de debate. Comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde